¿Qué tal amigos? Hoy les traigo otro juego llamado Harmo. Este es un juego de estrategia estricta para dos jugadores. Hay una leyenda tártara y polaca que dice que Batu Khan, el nieto de Gengis Khan, llevó este juego o una variante del mismo durante sus campañas militares. Pues se suponía que él jugaría alguna partida antes de cada batalla para prepararse. Esta versión que habla del juego que él llevaba, dicen que es Hasir también. El objetivo del juego es llevar la mayor cantidad de arqueros a la primera fila enemiga y capturar la mayor cantidad de arqueros enemigos. Gana el jugador con más puntos. Se otorgan 2 puntos por cada arquero que llega a la primera fila del otro jugador y se otorga un punto por cada arquero que queda en cualquier otro espacio del tablero. Si ambos jugadores tienen la misma cantidad de puntos, entonces el juego es un empate. Se juega en un tablero, como ustedes ven acá, es un tablero totalmente asimétrico de 25 puntos. Son 5 fichas de un color para un jugador y 5 fichas de otro color para el otro jugador, o el oponente. Estas fichas están por la parte de abajo marcadas de una forma, ¿sí? Digamos con un puntico blanco en el caso de las negras y un puntico negro en el caso de las blancas, ¿sí? Las cuales ya les voy a explicar cuál es la función de cada una de estas fichas. Bueno, entonces estas son el tablero y las fichas. Entre los jugadores se decide quién va a jugar con las oscuras y quién va a salir primero en el juego. Eh, Los jugadores colocan sus 5 arqueros en la fila más cercana a ellos, que también se denominará primera fila. Los movimientos son de una celda a otra que esté conectada por una línea. Si en la celda a la que se mueve está ocupada por un arquero enemigo, este es capturado. El arquero del jugador que captura se voltea por el lado que está marcado, siendo ascendido de esta forma. Si ese mismo arquero captura a otro arquero enemigo, ya está ascendido, ya no vuelve a ascender. Las capturas no son obligatorias. Entonces vamos a ubicar los 5 arqueros, digamos, en un costado. Digamos que este sería el jugador A y aquí va a quedar el jugador B. ¿Sí? Entonces digamos, el jugador de las blancas va a jugar por este lado y el jugador de las negras va a jugar por este. Como este es un juego asimétrico, pues se recomienda que se jueguen 2 o 3 partidas y al final, sumando los puntos, pues se declara el ganador, ya que como ustedes ven puede haber ventaja en algunos movimientos o de acuerdo a la posición del tablero para algún jugador. En este juego no son permitidos más de 2 movimientos eh, iguales en la partida. Por decir algo, de aquí mover esta ficha, moverla aquí una, dos y ya no es permitido volver a hacer lo mismo, ¿no? Una, dos y no puede volver otra vez al mismo punto en un acto seguido. Claro, ya después de que pase un movimiento ya puede volver a hacer ese movimiento allí. Es decir, inmediatamente jugó, por decir algo, esta ficha acá y después se devolvió acá y en el próximo turno va a jugar acá. Entonces lo ideal es que no se haga, ¿sí? Para evitar, digamos, en ese caso de que se llegue a un empate. Entonces, cuando un jugador, lo ideal del juego, el objetivo es llegar con estas fichas, por ejemplo, en el caso de las blancas, con estos arqueros, llegar a estas posiciones, a cualquiera de estas posiciones, la mayor cantidad de estas fichas deben llegar allá o de estas acá. En el otro caso sería capturarlas, la mayor cantidad de fichas o capturarle todas las fichas al enemigo. Entonces allí termina el juego, cuando pasan ya todas las fichas que quedan de un jugador a la línea extrema, ¿sí? Ahí termina el juego. Si por ejemplo yo llego aquí tengo nada más 2 fichas y las 2 fichas llego acá al final del tablero, entonces allí se termina el juego, más no
se gana todavía, porque hay que contar los puntos que se hagan. Los puntos que se dan aquí son los siguientes. Un jugador que llega con una ficha de su propiedad al lado opuesto del tablero, entonces cuando está aquí en esta posición, en la línea de meta o en la primera línea del oponente, se le otorgan 2 puntos. Si las demás fichas quedan, digamos, en el resto del tablero, entonces se le otorga 1 punto. Digamos, en el caso de que el jugador, cuando terminó el juego, digamos, hay un jugador que quedó con las otras fichas dentro del tablero. De resto se cuentan las fichas que están, digamos, el jugador que llegó con todas sus fichas, o las 2 o 3 o 4 las que llegue al, al, al extremo opuesto, entonces se contarían los puntos. Entonces en ese caso los que lleguen acá se cuentan como 2 puntos, ¿sí? Y para el otro jugador, los que hayan llegado, digamos en este caso de este jugador que llegue acá, no ha llegado sino por ejemplo con una ficha y el resto queden dentro del tablero, entonces las que queden en la línea extrema serían contabilizadas con 2 puntos cada una, y las que queden en las otras líneas intermedias serían contabilizadas con 1 punto. Bueno, esto en cuanto al puntaje que otorga el juego. Cuando un jugador captura, ¿sí? Por decir algo, digamos acá, digamos jugó primero las negras juegan acá, y luego vienen y juegan las blancas pueden capturar acá, de acuerdo, porque van con la línea, capturan esta ficha, ¿sí? Y como la capturan, la sacan del tablero, ¿sí? Sale esa ficha del tablero y la ficha que capturó se asciende a, a arquero, ¿no? Es arquero, arquero especial, digamos. Entonces, esa ficha, en el caso de que esta ficha llegue a esta posición, digamos, y de pronto le haya sido capturado con anterioridad una de sus fichas, él puede promover de nuevo, ¿sí? Regresar una de sus fichas capturadas a la primera línea, ¿sí? De su posición inicial, puede llegar con esa ficha allí y ya se voltea esta ficha para que no pueda volver otra vez a promocionar otra ficha que pueda volver a regresar o reingresar al tablero. Entonces, ese es el fin de las fichas que se promocionan. Con el caso de esta, ¿no? Que se promocionó. Entonces, así promocionada, llegó allá a la primera fila. Ahí puede ingresar con una ficha que esté capturada. Bueno, vamos a hacer una demostración del juego para ver si podemos mirar, digamos, las reglas. Vamos a mirar, digamos, eh, las reglas. Digamos, dice que los arqueros que llegan a la primera fila del otro jugador ya no pueden moverse de ese sitio. ¿Sí? Cuando una ficha de un jugador llega a la primera línea opuesta, ya de ahí no se puede mover esa ficha. Debe permanecer allí, digamos, durante todo el resto del juego o hasta que sea capturada, porque una ficha, digamos, si esta ficha llegó acá, ¿sí? Vamos a decir que ya ha sacado esta y que esta no se puede mover, ya no se puede devolver porque ya llegó al punto final. Digamos que esta negra esté por acá, entonces esta negra sí puede retrocederse y capturar esta ficha, ¿sí? Puede regresarse y capturar esa ficha. Entonces, esa es la forma como se pueden hacer las capturas también. Eh, como les dije anteriormente, un arquero marcado es como estos. Es aquel que ha capturado al menos a un arquero enemigo, o sea, puede haber capturado uno o dos. Cuando un arquero marcado llega a la primera fila del enemigo, le permite al jugador recuperar una de sus piezas capturadas por parte del enemigo y colocarla en cualquier celda disponible en la primera fila del jugador. Si no hay celdas disponibles en ese turno, entonces el jugador debe esperar para colocarlo en su próxima oportunidad, que pueda ingresar su ficha. ¿Sí? Eso en cuanto a algunas de las reglas. El juego termina, como les dije, cuando un jugador lleva todos sus arqueros restantes en el tablero a la primera fila del jugador enemigo. El primer jugador que lo haga contará 2 puntos por cada arquero en la primera fila que haya avanzado, pues la primera fila de que esté del enemigo, y las que queden dentro del tablero, esas se contarían como 1 punto.
como les dije, debido a que este es un juego asimétrico, ¿sí? Es recomendable jugar dos o más juegos para después sumar los puntos y así decidir cuál será el ganador. Eh, Como les dije, para evitar empates innecesarios, un jugador no puede mover a un arquero de un lado a otro entre dos hoyos en más de dos ocasiones consecutivas. Eso en cuanto a las reglas del juego. Bueno, vamos a jugar una partidita. Digamos que un jugador decidió irse con las blancas y salir también. Digamos que juega acá, ¿sí? Entonces el jugador negro aquí, él para capturar debe ser que esté en esa línea el objetivo. Digamos aquí llega a esta línea el objetivo. Aquí no hay saltos, ¿no? Aquí no hay saltos y no pueden haber más de dos arqueros en una de las celdas. Bueno, ahora juega el jugador de las fichas blancas. Entonces el jugador de las fichas blancas tiene aquí para capturar también a la negra. Perdón, se me ha olvidado que en este momento fue ascendido también. Y de aquí, este lo captura acá y también asciende. Pero ya lo captura y sale del juego. En algunas de las normas que leí en otros comentarios dicen que cuando se captura, por ejemplo, una ficha ascendida, esa ficha debe permanecer todavía como ascendida, pero capturada, ¿no? Pero como ascendida en el momento en que en que va a ingresar, ¿sí? Digamos, aquí esta sería la primera ficha de las blancas capturadas y esta sería la primera ficha de las negras capturadas. Siempre que se va a ingresar una, debe ser la primera que esté allí digamos, de turno. Entonces vamos a ver, ahora juegan las fichas negras. Las fichas negras juegan acá. Las fichas blancas juegan acá. Las fichas negras juegan acá. La ficha blanca juega acá. Ya esta ficha no se puede mover allí hasta que termine el juego o que sea capturada por una de las fichas negras. Entonces la ficha negra juega acá, la ficha blanca. Los movimientos siempre son de una celda a otra, pero que esté conectada por una línea, ¿sí? No se puede, digamos que esta va a jugar y puede jugar acá, no, debe jugar a esta línea o a esta línea, o a esta celda o a esta celda, o en caso que se devolviera sería esta celda o a esta celda. Esas serían como las cuatro alternativas que tiene esa ficha. Ahora juega la ficha blanca. Ficha blanca fue la blanca la que jugó acá. Entonces jugaría la ficha negra. Digamos que la ficha negra jugaría acá, ¿sí? Entonces la ficha blanca tiene para capturar acá, captura y asciende. Entonces ya tiene dos fichas. Ah, la ficha es así. Ahora juega la ficha negra captura aquí, ¿sí? Devuelve su ficha allá y asciende ella. Bueno, ahora juega la ficha blanca. La ficha blanca ficha blanca jugaría acá, la ficha negra jugaría acá. Como ya había ascendido, entonces allí ya no hay necesidad de voltear la ficha. Juega la ficha blanca, la ficha blanca
tiene para jugar acá o para jugar acá. La ficha blanca jugaría acá. En el juego Hazir no se permiten retroceder, siempre debe ser avanzando, siempre debe ser avanzando. La ficha negra jugaría acá. La ficha blanca jugaría acá. La ficha negra jugaría acá. La ficha blanca jugaría acá. La ficha negra jugaría acá. La ficha blanca la ficha blanca, como tiene una ficha que es ascendida, puede, su primera ficha que sería esta, puede colocarla en una posición de la primera fila, ¿sí? Y ese sería su movimiento. Ahora juega, y aquí ya se voltea nuevamente la ficha. Ahora juega la ficha negra jugaría acá, ¿sí? Y aquí es donde les voy a decir cómo se produce el empate. La ficha blanca juega acá. Entonces al jugar allí se termina. Ah, no, todavía no se ha terminado el juego. Todavía no se ha terminado el juego, perdón. Ahora juega la ficha negra. La ficha negra aquí no puede jugar, tiene que devolverse. Ahora juega la ficha blanca. La ficha blanca juega acá. La ficha negra, como tiene acá una ficha también coronada que está ascendida, ella puede introducir una de sus fichas a la primera fila, acá. Entonces ella entra allí como, como ascendida también, y la otra sí se voltea. Ahora juega la ficha blanca. La ficha blanca viene y juega acá. La ficha negra jugaría acá. Aquí la ficha blanca llega acá a este punto y ahí sí termina el juego. Como termina el juego allí, entonces allí es donde se empieza el puntaje, ¿sí? Entonces, como esta ficha, la blanca tiene 1, 2 y 3 en la primera fila del oponente, esas se multiplican por 2. Cada ficha vale 2, serían 6 puntos. Las negras tienen 2 fichas también acá en su posición final, que serían 4 puntos. Y el resto que quedó dentro del tablero serían estas 2. Entonces allí hay un empate, 4 y 2, ¿sí? No importa que tenga una ficha ascendida. Allí se define como empate esta partida. Lógico que las reglas en todo juego se pueden modificar. Digamos, en un caso dado, una variante puede decir que las fichas que queden dentro del tablero y que no estén en, el, en la línea inicial del oponente, pero que esté marcada como ascendida, esa le daría como una ventaja, no digamos como punto, en el caso de empate, ¿no? En caso de empate como acá, que fue un empate a 6 puntos, podría darse que se podía considerar esta como una ventaja. Bueno amigos, esa es la forma como se juega Harmo. Eh, Quiero agradecer a todos los amigos que han hecho sus comentarios. Bueno, este es el juego, o el juego, pues sí, puede decirse que el juego número 200 que subo al canal. La verdad son 200 videos. Hay algunos juegos que he repetido, pero realmente sí he hecho más de 200 juegos. Pero este es el video número 200 de juegos de Games and Puzzles.
Amigos, espero que les haya gustado. No olviden darle like allí, y fuera de eso, los amigos que llegan por primera vez al canal, suscríbanse para que sigan recibiendo notificaciones, dándole clic a la campanita negra para que sigan recibiendo notificaciones de videos como este. Amigos, hasta una próxima oportunidad. Espero que les haya gustado el jueguito. Se llama Harmo. Este es un juego mongol, ¿sí? O tártaro. Entonces, espero que lo hayan disfrutado. Felicidades.